Estamos listos para el capítulo 5 y y lo principal, en los primeros 6 capítulos de Nehemías, es la construcción de las murallas. Jerusalén, Nehemías se enteró que está destruida, sus murallas no están puestas. Y cuando Nehemías escucha eso, lo siente en lo profundo del corazón y comienza a orar. En el capítulo 2, él le pide permiso al rey después de orar por 4 meses y el rey se lo concede. Nehemías deja su posición alta para ayudar al pueblo de Dios. En el capítulo 3 él une a todos los que están en Jerusalén y comienzan la construcción de la muralla. Y en el capítulo 4 vimos cómo los enemigos, los extranjeros, estaban tratando de desanimar al pueblo, pero Nehemías con la oración, con la determinación pudo vencer. ¿Ok? Ahora, el capítulo 5, y wow, esto es increíble, yo hasta preparándome para hoy, va a hablar de un problema interno que estaba pasando durante la construcción. Y para mí que esto no va a sorprender a nosotros. Este pueblo era increíble. Pero Nehemías tiene que confrontar un problema interno que está pasando mientras él está tratando de construir la muralla. So, vamos a leer el capítulo 5 del 1 al 5. Yolanda, ayúdame. Y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían: hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestro campo y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos, y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Ok, ahora, mientras ellos están construyendo la muralla, hay problema interno. Y en el versículo 1, yo quiero que tú notas, hubo un clamor del pueblo, y me encanta la segunda parte. ¿Y de quién? En la segunda parte del versículo 1. De las mujeres. Y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y esto es lo que yo pienso. ¿Por qué se enfatiza de sus mujeres? Porque mientras los hombres están construyendo la muralla, aparentemente ellos están pasando problemas económicos. Porque en el versículo 2 dice: había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Yo no sé si esta es la idea. Esto sería increíble. De que cuando Nehemías llegó, los hombres dijeron: hay que construir esta muralla para glorificar a Dios. Y pararon de trabajar. Y las mujeres están diciendo: oye, no solamente están construyendo la muralla, pero no hay trigo para nosotros que comer. Vamos a... Ok, ese es un parte del problema. Vamos a ver otro. Nota el versículo. Roger, una pregunta, Roger. Sí. Porque ya yo terminé, pero quiero estar segura de esto. ¿No eran los mismos judíos que le prestaban dinero con mucho interés y estaban abusando de ellos? Ok, eso lo voy a ver, ahora mismo, sí, ahora mismo. Nota el versículo 3, dice: habían otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestra viña y nuestra casa para conseguir grano a causa del hambre. Mi traducción en inglés no dice hambre, dice hambruna. Aparentemente, encima de que están construyendo la pared, hay una hambruna. No hay suficiente trigo. El precio del trigo ha subido y ellos han tenido que pedir prestado. Ahora, nota otra vez el versículo 4. Otro problema, él dice:
También había otro que decían, hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestro campo y nuestra viña. En otra palabra, todavía hay que pagar taxes, hay que pagar impuestos. Y él dice, tenemos la hambruna, tenemos que hay que pagar el impuesto de los... Y estamos pidiendo dinero prestado. Nota aquí, el versículo 7, yo sé que no lo leímos. Nehemías va a confrontar a los nobles. Y nota lo que él le dice aquí para entender la situación bien. Se rebeló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles y a los oficiales y le dije, ustedes están cobrando en exceso a cada uno su hermano. Por tanto, congregue contra ellos una gran asamblea. En otra palabra, los nobles están usando esta situación para beneficiarse. Ellos le están dando el grano o le están prestando el dinero, pero le están cobrando intereses. Versículo 10 dice, también yo y mis hermanos y mis siervos le prestamos dinero y grano. Le ruego pues que abandonen esta usura, o nosotros diríamos intereses. En otras palabras, estos nobles son malos en este sentido. Aquí está un pueblo trabajando, está pasando trabajo, y en vez de ellos prestarle el dinero, ellos dicen, no, podemos tomar ventaja de esta situación. Vamos a prestarle dinero porque lo necesitan para comer, pero se lo vamos a prestar con intereses y con intereses altos para nosotros beneficiarnos de ¿qué? De esto. Ve el punto. Y cuando Nehemías escucha esto, este es el problema que él está confrontando. Y lo que las mujeres están diciendo, primeramente, nuestros hombres están trabajando en la muralla. Y también en el versículo 5, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos, y algunas de nuestras hijas ya se han sometido a servidumbre. En otra palabra, algunos de ellos tuvieron que vender a sus propios hijos y hijas a gentiles como esclavos para poder conseguir comida. ¿Ven el punto? Porque el interés era tan alto. Ahora, ustedes saben, y vamos a aplicar cómo Nehemías reacciona en un segundito, que la ley de cobrar intereses en el antiguo pacto era condenable. Éxodo 22, 25, Levítico 25, 36 al 37, Deuteronomio 23, Salmo 15, 5, Proverbio 28, 8. En otra palabra, tú podías prestarle dinero a tu hermano o a tu hermano judío, pero no podía cobrarle los intereses. Ellos tenían que pagarte para atrás, pero no podía ser con intereses. Pero los nobles ven esta situación terrible y están usando la oportunidad para tomar ventaja y ganar dinero. Ellos están usando su poder, su posición y sus posesiones para su propio beneficio. Es el problema que hay. Porque eran los extranjeros que le hacían, que le prestaban. No eran los judíos, ¿verdad que no? No, los nobles, no, eran los nobles entre los judíos. Ellos tuvieron que vender a sus hijos a los gentiles para cubrir las deudas. Okay. Pero oye, eso yo te quería preguntar, que tú dices los gentiles. Era porque entre ellos los judíos no se esclavizaban entre ellos. No, ahora, la esclavitud existía entre judíos. Por ejemplo... ¿Y por qué tú dices los gentiles? Porque luego él va a explicar que para ellos cubrir los gastos, venden sus hijos a los gentiles. Y Nehemías le va a decir a ellos, wow, nosotros hemos usado nuestro dinero para comprar el resto de los judíos que han sido esclavizados a los gentiles. Y ustedes se lo están vendiendo a ellos, como que ¿qué es lo que están haciendo? Oye. Sí, Juan. Una pregunta. Esa era una ciudad constituida, aunque estaba destruida. No había, por ejemplo, un rey, un gobernante, o sea, como
cuando Moisés, ¿verdad?, lo iba dirigiendo, o sea, una autoridad que regular esas cosas, porque digo como que no hay ahí alguien que gobierne cuando sucede eso. Sí, nosotros sabemos por el libro de Esdras que hubo un gobernador, wow, se me olvida, Zerubabel, fue un gobernador aparentemente bueno. Nehemías se vuelve el gobernador, él va a gobernar por 12 años. No sé quién estaba gobernando entre esos hombres, pero tú sabes cómo es, aun cuando habían reyes buenos, existía la maldad en Israel. En el tiempo de Salomón, el rey más sabio y bueno al principio, todavía existía la prostitución, porque él tuvo que decir, vamos a cortar el bebé en dos, entre estas dos prostitutas. El punto que estoy enfatizando es que aunque hay un gobernador, aparentemente no se estaban haciendo la cosa bien. Ok, vamos a ver cómo Nehemías... Pero no estaba enterado, ¿verdad? Aparentemente aquí es que él se entera de esa situación y él la va a confrontar. Exacto. Ok, ahora, este es un problema diferente. Este es un problema interno entre judíos y no externo. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que Nehemías estaba confrontando los dos. El problema externo del enemigo y el problema que interno. Y déjeme decirle, esa es una buena lección para nosotros. A veces vamos a tener que pelear dos tipos de pelea. Vamos a tener que confrontar problemas externos de personas que no son cristianas, desanimándonos, haciéndonos la cosa difícil. Pero a veces, hasta en la misma iglesia entre hermanos van a haber problemas y situaciones. Y tenemos que confrontarla y tenemos que salir adelante. Y eso es lo que vamos a ver de Nehemías. Pero es bueno tener eso en mente, ¿ok? ¿Qué? ¿Problema? Sí, Xiaomi, ¿qué? Que hasta en la misma familia hay esos problemas. Claro que sí. Y es bueno que no nos sorprendamos, porque si nos sorprendemos, nos desanimamos y nos queremos ir de la iglesia y de Dios. Van a haber problemas, pero hay que confrontarlo. Ok. Si fuera por problemas, no se fuera de la familia y la dejar. Sí. Exacto. Ok, vamos a leer del 6 al 13. Del 6 al 13. ¿Quién me quiere ayudar leyendo del 6 al 13? Yo. Ok, Luisa, claro que sí. Dice, entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se rebeló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ustedes están cobrando un exceso cada uno a su hermano. Por tanto, congregué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros conforme a nuestras posibilidades hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones y ahora venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros. Ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta para dar. Agregué además, no está bien lo que hacen. No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones, enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Les ruego, pues, que abandonemos esta usura. Les ruego que hoy mismo les devuelva sus campos, sus viñas, sus olivares, sus casas, también la céntima parte del dinero y del grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. Entonces ellos dijeron, lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme esta promesa. También sacudí los pliegues de mi mano y dije, así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo, amén, y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Ok, aquí hay un gran clamor y me encanta lo primero que Nehemías hace aquí. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Vamos a pararnos ahí por un segundito.
Lo primero que me encanta de Nehemías es que él es un líder que hace qué. Él es un líder que qué. Que hace las cosas, o sea, ¿Ok? eh, Pero, eh, pero en base que al versículo 6, es un líder que qué. Que escucha. Que corrige. Sí, pero antes de eso, él ah, escuchó al pueblo. Él escuchó el ponía como un problema. pacífico, analiza. Sí, Oír, escucha. sí, los buenos líderes escuchan. Oigan, yo estoy fascinado con esta idea que yo hace poco leí en un libro con los hijos míos. Y es de que tú sabes que nosotros hay tres maneras de comunicatoria. En otra palabra, el hablar, el escribir y la otra es que el escuchar, ¿no es así? Y la persona en el libro dijo, nosotros vamos y tomamos clases para aprender a hablar. Tomamos clases para aprender a escribir. Pero nunca hay clase para aprender a qué. A escuchar. Y ese es lo peor que hay. El ser humano no sabe escuchar. Y a veces los líderes no saben escuchar. Y parte de ser un buen líder es que nosotros escuchamos al pueblo. Nehemías escuchó el clamor. Él no dijo, yo estoy demasiado ocupado aquí siendo gobernador, construyendo esta pared. No, él escuchó, él se tomó el tiempo para escuchar. Y no solamente escuchó, pero él sintió lo que el pueblo ¿qué? Sintió. Porque dice que cuando oyó ese clamor, se enojó en gran manera. El dolor del pueblo fue el dolor de qué? De Nehemías. ¿Me entienden? Y como líder tiene que ser así, que el dolor del pueblo tiene que ser nuestro dolor. Eso es lo ideal que nosotros estamos tratando de alcanzar. Ahora, esta versión aquí me confunde. Él dice, se reveló mi corazón dentro de mí. Déjame ver lo que la Reina Valera dice aquí. Déjame ver si hay si refleja un poquito mejor. Ok, sí, note la Reina Valera dice aquí. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y esta palabra. Entonces lo medité. So, antes de él confrontar a los nobles, él se toma su qué, su tiempo, medita. Esa es la idea. Aquí dice, se reveló mi corazón y la está uniendo con la idea. Pero la idea es que él dijo, yo tengo que pensar en esto, tengo que pensar. Y esa es otra buena que enseñanza para nosotros. A veces hay, ¿qué es lo que Somos quiero? rápido para hablar. Sí, y esto es lo que yo quiero decir. A veces nosotros tenemos líderes que no hacen nada, que escuchan los clamores y no hacen nada. Es un problema. Pero a veces hay otro problema en el liderazgo. Líderes que escuchan el problema y actúan tan rápido y en base a emoción que lo que hace es que más daño, ¿me entienden? So, ¿dónde que nosotros como cristianos queremos estar? Nosotros escuchamos el problema, hasta reaccionamos emocionalmente, nos enojamos, decimos esto está mal, pero no actuamos de inmediatamente. Nosotros tenemos que meditar. Y yo me imagino que en esa meditación también hubo oración, porque Nehemías es un hombre de oración. Wow, qué mejor nosotros seríamos si hacemos eso. Si cuando escuchamos algo, lo primero que hacemos es pausa. Y usamos esa pausa para meditar y orar y después actuar. Nosotros somos demasiado rápidos muchas veces cuando escuchamos el problema de reaccionar emocionalmente y lo que hacemos es más daño que bienestar. ¿Me entienden ese punto? Oye, me gusta, tú sabes que yo estaba estudiando a Nehemías, pero ya yo terminé, y también Filipenses. Y yo, como estaba estudiando esos dos libros, hice un contraste entre el líder, entre Pablo y Nehemías, y el pueblo de los filipenses, que eran como tan dócil para ceder
a lo que ellos decían, tú sabes, porque también el pueblo como que reacciona como tan sin reproche, Sí. reacciona tan bien. Entonces, a veces es tan bueno uno lidiar con personas que escuchan y que obedecen, tú sabes, Sí. hay como armonía. Sí, y los nobles aquí reaccionan muy bien. Me Exacto. sorprende mucho, sí. Oye, yo digo que el pueblo de Israel escuchaba, siempre lo obedecía, pero a la vez era muy rápido para volver a pecar, porque cada vez que se le hablaba, ellos aceptaban y decían, sí, juramos que vamos a hacer, pero caían. Ese era el problema de ellos, que no se mantenían constantes. Sí, Pero- yo diría que eso es característica del pueblo de Israel, quizá después del exilio. En el libro de Ageo ellos escucharon aquí en Nehemías, pero en el libro antes de eso ellos eran duros, ellos no escuchaban. Hoy mismo estaba leyendo en el libro de Jeremías, donde Dios dijo, yo he venido a ustedes una y otra vez, y no escuchan, no escuchan al Señor. Ok, yo quiero que vean aquí. Nehemías hace una congrega una gran asamblea y le dice y confronta a los nobles y le dice, ustedes están cobrando en exceso cada uno a quienes, a su hermano. Y Nehemías le da su propio ejemplo. Él dice, nosotros conforme a nuestras posibilidades hemos redimido, hemos pagado el precio para sacarlo de la esclavitud. A nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones y ahora venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros. Ve lo que Nehemías está diciendo. Nosotros le hemos comprado a nuestros hermanos esclavos a los gentiles. Y ahora nosotros lo estamos liberando y ustedes se lo están vendiendo para atrás. No, están haciendo el negocio. Ustedes lo venden para nosotros comprarlo. Y nota lo que me encanta de Nehemías. Nota aquí, primeramente, ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. No sabían qué decir porque ellos sabían que Nehemías estaba hablando la verdad. Agregué además, no está bien lo que hacen. No deben andar en el temor de Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras. Lo que Nehemías está diciendo en el versículo 9 es esto. Cuando ustedes le venden a los judíos como esclavo a los gentiles para sacar su dinero. ¿Cómo eso se ve delante de Dios y delante de las naciones? Las naciones dicen, no, estos hermanos no. Mira cómo un hermano está vendiendo ¿qué? A otro. Y el punto era que los judíos fueran una nación que glorificaba a Dios y exaltaba a Dios. Pero él dice, esto es vergonzoso delante de ¿qué? De los gentiles cuando ustedes hacen esa cosa. Los nobles estaban pensando en hacer un poco más de dinero. Nehemías le está diciendo, ustedes tienen que tenerle temor a Dios y pensar cómo el nombre de Dios se va abajo cuando ustedes hacen esa práctica. Y déjeme decirle, para el cristiano, cuánto dinero nosotros hacemos nunca se vuelve la respuesta. Cuánto yo gano nunca se vuelve lo más importante. Lo que nos estamos preguntando es si esto honra o no honra a Dios. Esa es la idea. Él le dice... Tú sabes también que, Roger, eso es para nosotros mismos también. Sí. Que a veces nosotros queremos vender o hacer cosas a los mismos hermanos y no tomamos en cuenta si Dios quiere eso. Sí. Eso hace ver que uno que no es cristiano dice, pero mira esta que supuestamente es cristiana, ¿qué está predicando de Dios? Lo contrario, o sea, eso nos manda a tener mucho cuidado. Sí, yo pienso que tenemos que tener cuidado con la hermandad, de tratarla bien. Pero yo quiero que note algo. Yo no pienso que el problema era que ellos le estaban prestando dinero, sino es que estaban tomando ventaja. Porque dice en el versículo 10, también yo y mis hermanos y mis siervos le hemos prestado dinero y grano. Le ruego pues que abandonen esta usura. Nehemías no le estaba dando simplemente dinero a ellos. No, ellos tenían que trabajar. Pero el problema fue el interés. Ahora, como el interés había sido tan alto y ellos se habían tomado ventaja, en el versículo 11 al 12 le dice, ustedes tienen que devolver los campos, su viña, sus olivares y su casa. Wow, le habían quitado todo a ellos. También centísima parte del dinero y del grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. Devuélvanle
lo que ustedes le quitaron del interés, se lo tienen que devolver a ellos. Maripili, yo veo tu mano antes de continuar. No digo, rápidamente, 2 y 13, ellos responden correctamente. Lo devolveremos. Pero me gusta Nehemías. Él trajo un sacerdote y dice, sacerdote, venga. Hagan un juramento delante de Dios. Y lo hacen delante de Dios para confirmar su palabra. Y en el versículo 13, él dice, sacude su manto y dice, así sacuda a Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Y toda la asamblea dijo, amén. Maripili. Gracias, hermano Roger. Me quedé pensando en dos aspectos. Uno, cuando menciona de que es cierto, ¿no? Dios mismo llama a Israel un pueblo rebelde. Y algo que siempre, bueno, ahora me preguntaba mientras escuchaba y decía, bueno, a pesar de que Israel siempre fue un pueblo rebelde, la misericordia de Dios siempre descansaba sobre ese pueblo. Y ahora, en estos tiempos, ya viviendo bajo la gracia de Jesús, aún en su misma iglesia, ¿no? Muchos de nosotros pecamos a veces de rebeldía. Entonces, yo me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre una rebeldía manifestada en un pueblo constantemente y una conducta rebelde que se puede dar ahora en la iglesia? Eso es uno. Y lo otro que me preguntaba, o más bien meditaba en esto, de que si bien es cierto, Nehemías encontró un problema y tuvo la mejor actitud para enfrentar y tomar y resolver este tema, yo me acordaba de mí misma y decía, wow, qué importante es tomarse el tiempo antes de actuar. Eso es una de mis grandes debilidades. Tengo la tendencia a ser impulsiva. Uh-huh. Ahora, poquito nomás, hace unos 2-3 días, tuve un accidente viniendo en un mototaxi a mi casa. El chico se distrajo y había un rompemuelle y entonces me fui de cara contra unas rejas de fierro que tienen en la parte posterior, ¿no? que los separa del pasajero con el conductor. Entonces me di un golpe que me hizo ver estrellas. Y en eso, yo lo que esperaba era que reaccionara el muchacho y me dijera, ay señora, disculpe, ¿qué le pasó? Está bien. Y no, él nada que ver, como si no hubiera pasado nada y yo estaba totalmente indignada. Entonces yo en ese momento decía, ay, en mi pensamiento decía, no le voy a pagar, ¿qué se ha creído? ¿No? Y de repente yo, no sé, dije, señor, ¿qué le hago a este chico? ¿Qué se ha creído? Mira, ahora voy a estar con la cara verde, las piernas verdes. Y entonces mientras que faltaba poquito para llegar a casa, Dios mío, me tomé un aire y solamente guardé silencio, bajé, le pagué el pasaje y me vine acá a casa. Claro que no se trató de una meditación de repente como la que tuvo Nehemías, ¿no? Uh-huh. Pero ahora entiendo lo importante que es tomarse el tiempo para poder reflexionar antes de actuar. Gracias. Sí. Amén, amén. Tenemos que tomarnos el tiempo, pausar. Dios la va a ayudar que en el futuro no solamente baje la cabeza y le pague, que le diga Dios le bendiga y pase buen día, porque Dios trabaja en nosotros a hacer eso. Yo quiero, la primera pregunta, yo veo el mismo patrón en el Nuevo como en el Viejo. En el Antiguo Testamento, Israel era el pueblo de Dios, pero los que eran rebeldes, Dios los castigaba y no eran su pueblo. Dios, en Israel, él decía, aunque ustedes son como la arena, solamente un remanente va a ser salvo. El remanente fiel que era obediente. Aún entre Israel, los rebeldes no eran su pueblo y Dios se lo probó por medio de su castigo. En el nuevo pacto es similar. Nosotros somos el pueblo de Dios mientras mantengamos nuestra fe, nuestra lealtad en Él. No perfección, pero si somos rebeldes
y paramos de servir a Dios, continuamos en nuestro pecado, no queremos arrepentirnos, ya no somos el pueblo de Dios. No sé si fue Juan que yo estaba escuché su voz. Sí, viendo el texto, es pecado prestar y cobrar intereses. O sea, viéndolo del tema. Sí, yo pienso que el Antiguo Testamento como principio nos enseña que el prestar con intereses es incorrecto. Y obviamente en el nuevo, que tú te puedes imaginar en el nuevo pacto, en el nuevo pacto de misericordia, que nosotros le prestemos dinero a nuestros hermanos y que se lo hagamos con intereses, no sería correcto. Ahora, quizá haya preguntas sobre si uno le puede prestar a una persona que no es cristiano con intereses. Y quizá ahí hay, ¿cómo se dice? Que ver de que... Pero aún así tenemos que cuidarnos de que cuando le prestamos a una persona con intereses, que no simplemente sea, no, yo voy a tomarme ventaja de él, le voy a subir los intereses altos porque es una falta de misericordia y de amor. Roger, Sí. nada más se trata de préstamo, no vale eso que si un ejemplo yo compro una licuadora para venderla y la vendo a un hermano, a alguien con un precio excesivo, que yo me vaya a ganar casi 2 licuadoras más. Eso es algo malo también, sí. Claro. Sí, claro, y esa es la idea de que sí, y no simplemente lo veo así, pero la idea es, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? ¿Estamos tratando de tomar ventaja, de ganarnos todo el precio o de nosotros tener misericordia de la persona? Sí, porque eso es como cuando nosotros vendíamos prendas, por ejemplo, ¿verdad? Si tú la compras en 10 pesos, tú tienes que ir a buscarla, tienes que pagar taxi, o sea, tú pones un poquito, tú haces todo un cálculo y de acuerdo a ese cálculo, tú la vendes. Ujú. Porque si tú la vendes los mismos 10 pesos, entonces ¿para qué la compras? Sí. Pero sí, Sí. pero no se puede culturero. Sí. Tenemos que entender, como cristianos, vendemos y tenemos que hacer nuestro dinero, pero la pregunta es qué tipo de personas somos. ¿Somos avaros? No tenemos misericordia? ¿Estamos tratando de tomar ventaja de todo? Ingrid. También, Ingrid va a hablar, está bien. Roger, esa ley de los intereses la puso Dios o era algo que ellos mismos se pusieron? No, la ley de prestar con intereses a hermanos judíos es una práctica que Dios puso en el Antiguo Testamento. Éxodo 22, 25, Levítico 25, 36 al 37, Deuteronomio 23, 19 al 20, el Salmo 15, 5 la menciona y Proverbio 28, 8. Eso no es una ley de ellos, es la ley de Dios que ellos no estaban practicando. Rosa, ¿tú ibas a decir algo o ya? No, que también que todo depende, aunque sea una persona cristiana, porque si un cristiano está poniendo un negocio y el dinero que tiene no le da, y otro hermano cristiano tiene el dinero para que ponga un negocio, o sea, yo creo que el punto está en que cuando la persona pide prestado porque tiene una necesidad, entonces ahí es un abuso, hay que ser justo, no se le debe de cobrar, porque que depende de la situación. Hay personas que cogen prestado para poner negocio, para hacer un anexo a una casa que quizá no, tú sabes. Okay. Entiendo como aquí tú estás hablando como del principio de que Exacto, de pedirle exacto. a alguien que pide prestado por una necesidad y alguien que pide prestado porque quiere avanzar su dinero. Exacto, exacto. Ok, yo quiero enfatizar una idea aquí que me gusta mucho. Me sorprende de gran manera que los nobles escucharon a Nehemías. Alguien podía decir, ok, ellos escucharon a Nehemías porque, wow, Nehemías apeló al temor de Dios. Y eso se le llama autoridad bíblica. En otra palabra, alguien te escucha a ti porque tú le muestras en un versículo bíblico que tú no estás haciendo la cosa correcta y ellos se humillan delante de Dios. Pero para mí que hay otra razón por la cual ellos escucharon a Nehemías. Y es de que Nehemías tenía lo que se llama autoridad moral. Nehemías con su propio ejemplo le ha mostrado a ellos, wow,
Ustedes tienen que ser mejores. Y ya él ha mencionado su ejemplo de varias maneras. Vamos a ver lo que él dice aquí. Déjeme decirle, del 14 al 19, esto no debe sorprender de Nehemías aquí. Esto es increíble aquí. Del 14 al 19. Ingrid, ¿no quiere ayudar? Está mudo. Ok. Además, desde el día en que el rey me mandó que fuera gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32, el rey Artajerjer, 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos comido el pan del gobernador. Pero los gobernadores anteriores que me precedieron, grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 ciclos, 456 gramos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También yo me dediqué a la obra de esta muralla y no compramos ningún terreno, y todos mis siervos estaban reunidos allí para la obra. Había a mi mesa 150 judíos y oficiales, sin contar los que vinieron a nosotros de las naciones que nos rodeaban. Lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, pero eran preparadas aves para mí. Cada 10 días se proveía en abundancia toda clase de vino. Y con todo esto no reclamé el pan del gobernador, porque la servidumbre era pesada sobre este pueblo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Wow, qué ejemplo moral, el ejemplo de quién, de Nehemías. Ok, hay varias cosas que me encantan aquí. Primeramente aprendemos que Nehemías fue gobernador por 12 años. Pero en todos esos 12 años, él dice, ni yo ni mis hermanos hemos comido el pan de ¿qué? Del gobernador. Y lo que él explica es que como gobernador, a él le pertenecía cierto salario o cierto dinero, pero Nehemías no lo tomó. Él dice, pero los gobernadores anteriores que me presidieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 400 ciclos, que dice aquí que son 456 gramos de plata, además del pan y del vino. Y también sus siervos oprimían ¿a qué? Al pueblo. En otras palabras, Nehemías como gobernador tenía el derecho de adquirir su salario. Es más, quizá Nehemías se lo merecía mejor, más que cualquier otro gobernador, porque él era un buen gobernador, ¿me entiendes? Pero él no lo hizo. Y fue 2 razones. Primeramente, porque esto era un peso demasiado grande para un pueblo que ya estaba cansado. Pero me encanta lo que él dice aquí. Pero no lo hice a causa de ¿qué? Del temor de Dios. Él sabía, no, en esta situación, esto no es correcto de yo hacer. Nehemías no acuerda a Jesucristo en eso. Cristo tenía el derecho de todo. ¿No es así? Él tenía el derecho de vivir su vida, de no morir en una cruz, pero voluntariamente hizo las cosas. Ahora, el 16 me sorprende. Por un tiempo yo no lo entendí. Él dice, pero también yo me dediqué a la obra de esta muralla. Y no compramos ¿qué? Ningún terreno. Ahora, tú dirías, pero ¿por qué Nehemías tú estás enfatizando esto? Piensen esto por un segundito. Y algunos de ustedes entienden esto. A veces personas, cuando van a arreglar un vecindario, compran terreno en ese vecindario. ¿Por qué? Para hacer su propio casa, su propio espacio. Sí. Para que cuando el lugar se arregle, el precio de lo que ellos compraron, ¿qué? Sube, aumenta. Si Nehemías hubiera llegado allá, hubiera comprado propiedades y después arregla la muralla, la gente hubiera dicho, pero Nehemías, tú estás arreglando la muralla para beneficiarte. ¿Tú me entiendes?
Pero Nehemías no compró ningún terreno, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque él dice, yo estaba aquí para ayudar al pueblo y todo mi siervo estaba reunido allí para la obra. En otras palabras, Nehemías usó a todos sus siervos para la obra del Señor. Pero por encima de eso, ¿qué él hacía en el 17 y en el 18? ¿Qué él hacía? Comían. Sí, él le daba de comer ¿a quién? A la gente en el pueblo. Esa es la idea. A mi mesa se sentaban 150 judíos por encima de los que venían a visitar de otras naciones. Él explica ahí cuánto cosas se cocinaban ahí, ¿me entiendes? Wow. Y él dice, y en todo esto, no reclamé el pan del gobernador, porque la servidumbre era pesada sobre este pueblo. Y quizá esto, no, déjame parar aquí. Nehemías nos enseña que es un verdadero líder, ¿no es así? Un líder está dispuesto a hacer más allá. Él está dispuesto a ir más allá de lo que él le está pidiendo a su propio pueblo que hacer. Y por eso yo pienso que los nobles escucharon a Nehemías. Yo dijeron, pero Nehemías está haciendo mucho más que cualquiera de nosotros. ¿Me entiende el ejemplo de él? El líder está dispuesto a hacer más allá de lo que él le está pidiendo a su propio persona. Déjeme decirle, muchos hombres en la iglesia pierden su poder al predicar porque su ejemplo no es muy poderoso. Él habla de que, oigan, tenemos que estar aquí, tenemos que dedicarle más tiempo al Señor. Pero él no viene los miércoles. Y cuando hay una reunión, él no viene a cosas adicionales. Entonces, si nosotros como hombres queremos tener lo que se llama autoridad moral, de llamar a la gente y decirle, hagan esto, tú tienes que estar haciendo más que lo que tú estás pidiendo. ¿Me entiendes? Y eso pasa en la casa también. Los padres a veces no tienen ninguna autoridad moral. ¿Por qué? Porque no están haciendo más de lo que le están pidiendo a los hijos hacer, ¿no es verdad? Déjeme decirle, Nehemías podía pedirle a los nobles, hagan esto, porque ya Nehemías estaba haciendo más allá de lo que él le estaba pidiendo. ¿Me entienden? Amén. Un líder sacrifica y sirve al pueblo. Un líder es generoso y un líder está tratando de dar al pueblo en vez de tomar de él. Ahora, alguien diría, wow, Nehemías, ¿y qué tú ganaste de todo esto? ¿Cuál fue tu recompensa, Nehemías? Tú no sacaste nada. Versículo 19, esta es la clave. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Nehemías sabía que este pueblo nunca le iba a poder pagar lo que él había hecho. Y que quizá en esos 2 años de él ser gobernador, él perdió más de lo que ganó. Pero ¿qué Nehemías sí sabía? Que Dios lo iba a recompensar. Que Dios lo iba a recompensar. Nehemías no estaba buscando una recompensa humana. Él estaba buscando una recompensa de Dios. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a hacer más de lo que tenemos que hacer. A veces a ser generosos cuando otro diría, wow, tú estás haciendo demasiado. Porque sabemos que hay un Dios que está viendo lo que vemos y decimos, acuérdate de mí, oh Dios, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. ¿Entendimos eso? Amén. Yo pienso, y yo sé que muchas personas aquí, pero yo pienso que a veces como líder, y todos somos líderes en cierto sentido. Muchas de ustedes mujeres son líderes entre mujeres, líderes en sus hogares. Y yo pienso que a veces una de las cosas que nos frustra a nosotros como líderes es que estamos buscando una recompensa ¿dónde? Aquí. Y cuando el pueblo no nos agradece, cuando los hijos no son agradecidos, cuando la gente no ve lo que uno hace, nos frustramos y decimos, pero ven acá,
¿Qué es lo que yo? Ustedes no ven lo que yo estoy haciendo y nos frustramos como líderes. En ese momento tenemos que olvidarnos de esa recompensa física y buscar la espiritual, que es la que Dios nos va a dar. Amén. Amén. No mire propio beneficio, sino lo del otro. Wow, qué hombre este Nehemías. Déjeme decirle, esta vez preparándome para el estudio, hay muchas similitudes entre Nehemías y Jesús. Quizá la idea es que otra vez Nehemías es una sombra de Jesús. Deja su lugar de comodidad para ayudar a quién, a su pueblo. Hoy vi la palabra, yo redimí a muchos de mis hermanos que habían sido vendidos a quien a esclavos, de la misma manera que Cristo nos redime a nosotros. Nehemías se sentó a la mesa y daba pan y vino, y nosotros podemos sentarnos a la mesa con Jesús, donde Él nos ofrece el pan y el vino de la vida, que es su cuerpo y su sangre. Nehemías tiene muchas similitudes a Jesús. En el capítulo 6 vamos a ver que una persona cercana a él, a Nehemías, lo traicionó. Fue comprado por el enemigo para confundir a Nehemías, igual que Cristo con Judas. Vemos similitudes ahí.